Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la evolución de nuestra sociedad, el patriarcado está viviendo los peores momentos de su historia. El oficio de padre nunca había sido tan difícil como hoy, casi tan difícil como el oficio de escritor. Y nuestro invitado de hoy, el escritor argentino Rodrigo Fresán, ha conjugado estos dos oficios, el de padre y el de escritor, en su novela Melville, que acaba de traducir al francés, por supuesto, la editorial parisina Seuil. Muy buenas tardes, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros y por tu paciencia. No, es un placer y un privilegio. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1963 y has dicho alguna vez que ya a los 4 años sabías que ibas a ser escritor Sí. sin saber ni leer ni escribir. Sí. ¿Cómo es posible eso? Bueno, yo crecí en un hogar típico de clase media argentina, intelectual, de la inteligencia. Era una casa con biblioteca. Me daba mucha curiosidad la cosa de los libros. Había un tránsito de escritores por mi casa permanente. Mi padre fue un diseñador gráfico reconocido. Hizo un libro con Cortázar, hizo otro libro con Borges, de diseño gráfico. Y cuando se divorciaron en uno de los múltiples divorcios de mi padre entre ellos y luego volver a juntarse 8 veces, así con parejas intermedias, una de las parejas de mi madre por un par de años, que fue lo más parecido que yo tuve a un padrastro fijo, fue Paco Porrúa, ¿no? El editor de Cien años de soledad y de Rayuela. O sea que eso de los libros ya estaba ahí siempre, pero no sé por qué, de dónde viene, no hay un momento epifánico, Big Bang. Con el tiempo yo me enteré de esto mucho tiempo después, me lo dijeron recién cuando tenía 20 y pico de años, que fue un parto muy complicado el mío y fui llegado a declarado clínicamente muerto, ¿no? Entonces tal vez la idea de ser escritor es de volver para contar la historia, ¿no? Vivió para contarla, ¿no? Tal vez el mandato viene desde lo más iniciático y primario, ¿no? Ser intelectual ahí en los años 70 en Argentina tenía sus riesgos también, ¿no? Me comentabas que fuiste secuestrado. Sí, bueno, fue un secuestro, un mini secuestro que duró un día, porque en realidad no me buscaban a mí con 10 años, sino buscaban más bien a mi madre. Pero sí, eso estaba todo ahí, estaba bastante presente, pero además era como un momento, creo que no era el único, yo no era una excepción, ¿no? Y además me acuerdo mucho de las diferencias que habían, por ejemplo, entre mis amigos del colegio y mis amigos, hijos de los amigos de mis padres. Había como dos Dos mundos. categorías, ¿no? Y no eran muy compatibles, no eran un poco como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En cualquier caso, me interesa mucho aclarar de que esto no dejó ningún trauma en mí, sino que yo me la pasé genial y me divertí mucho. Y además tenía la conciencia absoluta de decirme a mí mismo, aún en los momentos más dramáticos, esto algún día va a ser un buen cuento. Y eso para alguien que quiere ser escritor, que le ocurran cosas, es importante, ¿no? Imagino cuando aprendes a leer fue algo fascinante para ti, ¿no? Sí, fue formidable. Fue formidable porque, bueno, de hecho, además yo entré temprano al colegio primario, tenía 5 años, y ya sabía más o menos leer, ¿no? Porque sabías que el logotipo de Coca-Cola decía Coca-Cola y aquel decía esto y aquel lo. Y entonces ibas atando cabos, pero sí recuerdo mi ansiedad absoluta en cuanto a que llegase el momento de poder leer y escribir, ¿no? Si la escritura es el tema dominante en tu vida, el rock también lo fue en tu juventud. Sí, bueno, también tuve la suerte de estar en los momentos indicados, en el tiempo preciso, ¿no? Uno de mis primeros trabajos como periodista fue en una revista de rock y conocí a mucha gente y me la pasé genial, ¿no? Yo voy a cumplir 60 años este julio y la verdad que siento como un privilegio la idea de haber sabido cuál era mi vocación desde tan temprano y no haber renunciado. Quiero decir, nunca quise ser Batman, que no iba a ser Batman, nunca quise jugar en la selección de fútbol, nunca quise ser presidente de la Argentina, mucho menos, ¿no? Entonces, quiero decir, me la pasé muy bien. Hice todo en los momentos en que correspondían, ¿no? Quiero decir, la vida ahora sosegada, reposada de padre responsable,
no es que esté renunciando a nada para hacer eso, sino que ya tengo sellada la libreta con todas las asignaturas anteriores, ¿no? Hablando del rock, me decías que llegaste a trabajar con Supertramp y con Dire Sí, Straits. bueno, eso en las giras en España a principios de los 80 yo estaba por ahí como dando vueltas en típico viaje iniciático, haciendo autostop, teniendo trabajos de todo tipo, ¿no? Y después tuve que volver a hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? Impresionante, ¿no? Imagino acercarte a figuras que en aquella época eran Sí, increíbles, ¿no? sí, es impresionante, pero también cuando yo evidentemente ahí aún sabía más que ya, bueno, ya era escritor, escribía y todo esto, y no estaba edito, no era inédito, mi primer libro salió en el año 91, pero vas un poco por la vida diciendo esto es bueno, esto me sirve, esto... Quiero decir, los escritores son esa especie de raro animal que pueden estar en el funeral de su mejor amigo y se asoman a los bordes del ataúd y dicen, mira la corbata que tiene, o esto me sirve para esto, ¿no? Quiero decir, hay una mente un poco perversa en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Hablando del año 91, ahí publicas tu primer libro, Una Sí, historia de Argentina, sí, soy argentina. 15 relatos que rompen moldes. eh, Sí, de ya, hecho, el último cuento de ese libro narró mi momento este de secuestro infantil, ¿no? o sea, que no es ficción. No, se llama La vocación literaria y es una explicación de dónde viene, que es un tema que está en todos mis libros, ¿no? El misterio de la vocación literaria, ¿no? De lo que surge. Ya que no se puede cambiar la historia de Argentina, al menos sí se puede cambiar la manera de contarla, ¿no? Eso es lo que intentaste hacer. Sí, eso es lo que intentan hacer todos los escritores argentinos. Yo soy un eslabón más de la cadena en ese sentido, ¿no? No hay una vocación en Argentina, por lo menos entre los escritores que a mí me interesan y que son la mayoría, de generar una gran novela testimonial argentina, pero sí de hacer cosas con la mala historia argentina, ¿no? De hecho, la literatura argentina es bastante rioplatense, diría, porque también metería Uruguay. Es bastante curioso porque es la única donde todos sus escritores canónicos y totémicos, todos han incursionado en el cuento extraño y en la literatura fantástica, ¿no? No ocurre con ninguna otra literatura del mundo. Entonces también en esa idea de buscar la fantasía en lugar de aferrarse a la realidad, ya me parece que hay algo muy argentino, ¿no? Estamos viendo una de las portadas del libro Historia Sí, esta la Argentina. hizo mi hijo también. Tenemos el sombrero del aprendiz de brujo. Ujú. ¿Te has sentido alguna vez aprendiz de brujo a la hora de escribir? Bueno, yo creo que si eres escritor es muy sano sentirse siempre aprendiz porque no es una profesión que te dé un diploma o un título, ¿no? Quiero decir, si alguien piensa que por ganar el Nobel de Literatura eso es un diploma, lo siento, pero yo no lo veo así. Y Pero aprendiz además, de brujo, me refiero. los escritores son un poco... no son más que la versión más o menos moderna del brujo alrededor de la fogata contando historias, el viejo chamán de la tribu, ¿no? Me parece que no hay mucho más que eso. Y además, bueno, los escritores, quiero decir, si todo va bien y no tienes la mala suerte de caer en el abismo de alguna enfermedad degenerativa de tipo mental, los escritores mueren siempre en el campo de batalla, ¿no? No como las top models o los deportistas donde tienen un tiempo, una fecha de Limitado, por vencimiento, ¿no? supuesto, claro que sí. En el 99 vas a instalarte a Barcelona, como ya lo habían hecho García Márquez, Ya. Vargas Llosa. ¿Cuáles fueron las razones de dejar No, Buenos nada, a mí Aires? no. Yo soy un gran descreído del mito del boom en Barcelona. Me parece además, incluso me causa mucha gracia cuando últimamente hubo como acusaciones de que era un movimiento machista porque no había mujeres, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, no hubo movimiento más feminista que el boom porque es la creación de Carmen Barcells, ¿no? Una mujer, Y claro. además, sí hubo una escritora del boom designada por Barcells, que es Isabel Allende, y no le fue nada mal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, también yo desconfío mucho de la idea de generaciones o de capillas literarias. Además, creo básicamente uno empieza a escribir porque le gusta leer y son dos ocupaciones en soledad, ¿no? Faulkner tenía esta expresión, creo que decía que los escritores, que cuando se juntan entre ellos son como perros que quieren ser lobos, y en realidad el lobo es un animal solitario, ¿no?
Naturalmente. En Barcelona vas a publicar Mantra, Mm, un retrato del México de los años 2000, muy influenciado por la ciencia ficción. sí. Alguna vez has dicho que leías los cuentos de Borges como si fueran episodios de La dimensión desconocida, la Sí, yo creo serie que de sí, yo creo que sí. Bueno, yo tuve la suerte, como yo tuve una historia académica bastante complicada, no tengo el primario terminado, o sea, para la ley argentina soy semianalfabeto, o sea, sé leer y escribir, pero no terminé el primario, por una cuestión de equivalencias y de saltar de un país al otro y de pérdida de mi legajo. Y además fui expulsado de un colegio en Venezuela y no le dije nada a mis padres y tuve 2 años fingiendo que iba al colegio y no se dieron cuenta. Entonces yo iba a leer a un centro comercial y ahí fue mi momento más intenso de lector, porque más leía realmente para evadirme de este momento en que yo estaba viviendo, que no podía creer que se prolongara y que mis padres no se dieran cuenta. Y después mi segunda gran experiencia como lector ya fue en el año 90 y pico, cuando leí en 15 días En busca del tiempo perdido. Me lo llevé a un hotel en las afueras de Córdoba, en Argentina, y fue mi otra gran experiencia de inmersión en la lectura, mucho menos dramática que estos 2 años que me pasé leyendo todos los clásicos en hilera, ¿no? Quizás esos 2 años fueron más formadores que dos Mucho años más, en de perspectiva, escuela. no, es que aprendí, quiero decir, a mí me expulsaron además porque no rendí matemáticas y nunca apliqué un polinomio en mi vida y leer, la verdad que me ha servido un poco más. Naturalmente. 10 años de trabajo necesitaste para tu monumental trilogía La Sí, parte contada, cuyo protagonista sufre una frustrante imposibilidad de escribir. sí. Esos cientos de páginas no son, en cierto modo, una manera de exorcizar Sí, yo nunca ese tuve miedo a la página en bloqueo, no, blanco. nunca tuve miedo y tengo incluso 9 libretas con 9 posibles libros que nunca las he usado hasta ahora, es como tener dinero en el, El en el banco. banco. Pero lo curioso es que en el último volumen, que es la parte recordada, este personaje que no puede escribir enumera sus proyectos frustrados y uno de ellos es Melville, porque yo quería patentar esa idea, dije, esto se le va a ocurrir, alguien lo va a hacer tarde o temprano, entonces vamos a registrarlo. Y entonces yo escribí Melville para, por un lado, redimir al padre de Herman Melville y por otro lado, redimir a mi propio personaje, ¿no? Escribí el libro que no pudo escribir él. Volviendo precisamente a Melville, Sí. ¿quién era Alan Melville? Era un aristócrata casi, ¿no? Sí, era un aristócrata norteamericano de provincias, un gentil hombre un poco eh, bien ubicado, pero completamente inútil para los negocios, es completamente... hacía todo mal, ¿no? Y los 3 puntos completamente reales de la novela en las que yo me apoyé son este cruce del río Hudson congelado, con él volviendo a casa huyendo de sus acreedores, enfermándose, siendo atado a una cama con el pequeño Herman Melville de 10 años a los pies de la cama y teniendo una agonía delirante. No hay testimonios de su delirio, todo eso es una invención mía. Y lo tercero es esta especie de letra E fantasmagórica que la viuda decide agregar al apellido para así distraer un poco a los acreedores, a ver si así se confundían y buscaban a otro. Lo cual era muy ingenuo porque todos lo escribían con la E ya, pensaban que se escribía como finalmente es el apellido de Herman Melville, ¿no? Y después alrededor de todo eso hay, qué sé yo, está el tema de todos mis libros, ¿no? Está la idea de leer, de escribir, de por qué la vocación literaria, por qué no otras vocaciones, cómo se forma o se deforma un escritor. Yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Es curioso, en la mudanza, perseguido por los acreedores, se llevan todo de la casa, la estantería, la biblioteca, pero Sí, sin los libros. sí, sí, los libros los Porque los deja. libros uno los lleva en la cabeza, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, o también, quiero decir, no era un intelectual, eh, Alan Melville, ¿no? Eh, pero sí. El poseer una biblioteca tiene algo de trágico, ¿no? Quizás es mayor la angustia de saber que no podremos leerlo todo, Sí, más esto es que bueno. la felicidad de saber que has leído también. Sí, bueno, es trágico, pero no, a mí no me gusta recargar las tintas. A mí, por ejemplo, lo que me parece trágico es de repente encontrarme con gente que te dice, incluso con un cierto orgullo, yo nunca leí un libro en mi vida, o gente que ha leído cosas que no... Hay cosas mucho. Por ejemplo, a mí
Me sorprende muchísimo que la gente lea Crepúsculo y no lea Drácula, o que lea 50 sombras de Grey y no lea El Gran Gatsby, ¿no? Que son como o Cumbres borrascosas, ¿no? A mí me parece que lo trágico es la gente que se muere sin haber leído algunos libros, ¿no? En tu libro, sobre todo, está Perdón, básicamente, además, porque quiero decir, leer básicamente te informa, te brinda y te nutre de vidas alternativas, ¿no? Que no tendría. Yo quiero decir, jamás voy a ser ballenero ni me voy a enrolar en un barco con un capitán loco persiguiendo una ballena blanca, pero puedo hacerlo si quiero, ¿no? Que es leyendo Moby Dick. Naturalmente. Desde el punto de vista formal, es realmente una revolución tu novela, con una cantidad de notas de pie de página extraordinaria que se convierten en una novela paralela, ¿no? Sí. ¿Qué te han hecho los lectores para que los maltrates Bueno, de ese modo? hay gente que se queja y que dice, no, pero es que es dificultoso. Y yo siempre les digo que a mí mis grandes experiencias como lector siempre me implicaron una cierta dificultad. A mí me gusta la idea de los libros más importantes de mi vida, no son libros a los que yo entré fácilmente. Me gusta la idea de ciertos libros que te obliguen como a aprender un idioma más allá del idioma en que están escritos, o sea, que el libro mismo funcione como un idioma. Y porque lo experimenté yo, ¿no? Leyendo a Proust, o leyendo incluso Moby Dick, o leyendo el Tristram Shandy, o leyendo el Quijote, o leyendo Joyce, ¿no? Y es parte del oficio de lector, me parece ese, ¿no? Así como hay unos... Como escalar una montaña de 2000 sí, páginas. me parece que sí, ¿no? A mí me gusta divertirme escribiendo, además, ¿no? Divertida también es la portada que estamos viendo, es el retrato de Alan Melville. Sí, es una parte del retrato donde se le ve el flequillo despeinado. Sí, es como una ola, ¿no? Tiene como una especie de... ¿Qué te ha fascinado de ese peinado despeinado? Pues me parece raro, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Me parece muy raro la idea de un cuadro despeinado, ¿no? O sea, puede haber una fotografía despeinada porque te haces clic y estás despeinado en ese momento, pero quiero decir, para un cuadro tienes que posar. Quiero decir, me intriga, evidentemente posó a lo largo de varios días mínimo, cómo mantuvo ese despeine, ¿no? El tupé. Hay que tener mucho tupé en esta vida. El tema principal de tu novela es, sinceramente, la relación entre un padre y un hijo. Sí. Tú eres padre en estos momentos, me contabas. Sí. Creemos que escribimos la vida de nuestros hijos y no es cierto. No, es al revés. Ellos escriben nuestra vida. Bueno, ¿no? Nos reescriben y nos corrigen muchas veces y yo quiero pensar que nos mejoran si todo funciona bien, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando salió el libro, muchos amigos míos argentinos, algunos de ellos escritores, como buenos argentinos, intoxicados o irradiados por la idea del psicoanálisis, me decían, no, pero este libro es como un ajuste de cuenta con tu padre y no sé qué cosa. Yo decía, no, que es al revés, que a mí lo que me preocupa es no ser ese tipo de padre para mi hijo. Yo pienso hacia adelante, no pienso hacia atrás. Mi padre fue el padre que fue y yo fui el hijo que fue. Y es una novela que ya está cerrada como tal, ¿no? Bueno, mi padre murió además, pero quiero decir, no... Yo pienso en lo que está sucediendo y lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Lo que estoy viviendo. Y lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Exactamente. También, ¿no? En fin, pues ya lo saben, Melville, novela del argentino Rodrigo Fresán, ha sido traducida aquí en francés por la editorial Seuil. Sí. Y en español es Random House. Sí, literatura Random House. Random House. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias por la invitación. Con nosotros. Un placer. Lo he pasado genial. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Joel Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Pues qué bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.